este vídeo vamos a analizar la terminología de las distintas cuentas contables, el sistema de partida doble y los libros de contabilidad. Hemos visto que las anotaciones tanto de los asientos de diario como libro mayor de los hechos contables, pues se hacen haciendo anotaciones en el debe, haciendo anotaciones en el haber, etc. Vamos a hablar los diferentes términos que se utilizan técnicamente para hablar de las cuentas. En primer lugar, hablamos de lo que es abrir una cuenta. Cuando nosotros abrimos una cuenta es cuando hacemos la primera anotación en esa cuenta. ¿Cómo la vamos a nombrar? Pues vamos a utilizar el título de la cuenta, por ejemplo, banco cuenta corriente, y el código. El código sería el número de cuenta que nos plantea el plan general contable, que sería en este caso la 572. Y con ese código registraremos el elemento patrimonial que representa. Si es la primera vez, será una valoración inicial, y si es las siguientes anotaciones posteriores, pues también se harán en los diferentes libros de cada una de las cuentas, en las diferentes cuentas contables. Nosotros en una cuenta de mayor hemos visto que podemos hacer anotaciones tanto en el debe como anotaciones en el haber. Hemos dicho que en las cuentas de activo las valoraciones iniciales las vamos a hacer en el debe, los aumentos de las cuentas de activo en el debe también, y las valoraciones posteriores que sean de disminución de importes en el haber. Y al revés en las cuentas de pasivo. Haremos anotaciones en el haber cuando hacemos una valoración inicial de la cuenta, una anotación inicial. Cuando se incremente el valor de las cuentas de pasivo de patrimonio neto también se realizará una anotación en el haber, y posteriormente, si son disminuciones de valor, se harán anotaciones en el debe. Cuando nosotros hacemos una anotación en el debe, lo llamamos cargar o adeudar una cuenta. Consiste en hacer una anotación en el debe de una cuenta. Dice, una cuenta se carga cuando se produce un aumento en el activo o una disminución del pasivo exigible o del neto. Por lo tanto, cargar es anotar en el debe. Abonar es anotar en el haber. Nos dice, abonar o acreditar una cuenta consiste en realizar una anotación en el haber, en esa T de mayor que hemos visto. Cuando nosotros hemos hecho diferentes anotaciones en el debe y anotaciones en el haber de la cuenta, al final sumaremos el importe de esas anotaciones en el debe, sumas deudoras, o en el haber, sumas acreedoras. Las sumas deudoras tratan de sumar las cantidades que hay en el debe de la cuenta. Las sumas acreedoras consisten en sumar las cantidades que hay en el haber de la cuenta. ¿Cómo se calcula el saldo de la cuenta? Pues el saldo de la cuenta se calcula por la diferencia entre las sumas deudoras y las sumas acreedoras. Y de ahí veremos que el saldo puede ser de dos tipos. Saldo deudor, bueno, de tres en realidad. Saldo deudor cuando las anotaciones del debe son superiores a la anotación del haber. Saldo acreedor cuando la anotación del haber es superior a la anotación del debe. Y saldo cero cuando son iguales las sumas del debe que las sumas del haber, es decir, las sumas deudoras y las sumas acreedores. Cuando calculamos el saldo de una cuenta lo llamamos saldar. Si nosotros lo que hacemos es una anotación al final del ejercicio para cerrar una cuenta, lo que hacemos es compensar ese saldo que nos ha dado en las anotaciones desde el 1 de enero al 31 de diciembre con una anotación en el sitio contrario. Es decir, si una cuenta tiene saldo deudor, para cerrarla haremos una anotación por el mismo importe de ese saldo en el haber, y viceversa. Si tiene saldo acreedor, haremos una anotación por ese mismo importe en el debe. Cerrar las cuentas se producen o bien en el momento de liquidación de la empresa o bien a 31 de diciembre cuando se hace lo que denominamos el cierre del ejercicio. ¿Cómo hacemos las anotaciones en contabilidad? Bueno, pues las anotaciones en contabilidad las hacemos siguiendo un método que se denomina el método de sistema de partida doble. La técnica contable se basa en que un hecho contable que tiene una naturaleza económica, es decir, una repercusión en el patrimonio o en la cuenta de resultados de la empresa, está compuesta por diferentes elementos, al menos dos. Significa que siempre que hay un hecho contable va a haber una anotación en el debe y una anotación en el haber. Nos dicen, en todo hecho contable siempre es posible encontrar al menos dos cuentas contrapuestas que presentan movimientos de signo contrario. Dicha antítesis se manifiesta con un cargo en una o varias cuentas como compensación y un abono en una o varias cuentas.
El importe total de las anotaciones del debe ser siempre igual al importe total de las anotaciones del haber. Eso es lo que hace que a lo largo de toda la contabilidad, independientemente de la naturaleza de los hechos contables que estemos anotando, se siga cumpliendo la ecuación fundamental del patrimonio que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Vamos a ver un ejemplo de anotaciones. Un ejemplo práctico. Esto sería un asiento contable en el que nosotros lo que queremos contabilizar es que hemos recibido una factura de la compra de una mercadería, que esa factura tiene un IVA y que hemos hecho el pago de esa compra en efectivo. Bueno, hemos dicho que vamos a tener que hacer anotaciones en el debe y en el haber, al menos una en cada sitio. En este caso van a ser 2 anotaciones en el debe y una anotación en el haber. ¿Qué es lo que va a entrar en el debe? Bueno, pues vamos a tener 2 cuentas implicadas. Una cuenta que es una cuenta de gastos, que se llama compra de mercaderías. Todas las cuentas de gastos tienen el grupo 6, están en el grupo 6 de la contabilidad. Aquí el grupo 600, compra de mercaderías. Toda compra lleva IVA, por lo tanto tenemos aquí una cuenta del grupo 4, 472, Hacienda Pública, IVA soportado. Sería una cuenta de activo. Y en este caso es el 21% del importe de la compra. Por lo tanto, anotaríamos 1.000 euros en la compra de mercaderías y 21%, 210 de IVA. En este momento, la suma del debe tiene 1.210 de sumatorio en esta anotación de este hecho contable. Por lo tanto, sabemos que en el haber tiene que haber una o varias cuentas que sumen 1.210 euros. En este caso hemos indicado como ejemplo que lo que vamos a determinar es que se va a pagar en efectivo. Por lo tanto, se va a anotar el saldo en una cuenta de activo que se llama caja, que es la cuenta 570, que es una cuenta de tesorería, ¿vale? De activo no corriente. Por lo tanto, en este caso tenemos 3 anotaciones en 3 cuentas diferentes, una de gastos, compra de mercaderías, una de activo, Hacienda Pública IVA soportado, y otra de activo. Este primer activo sería realizable y el segundo, el de caja, sería disponible. Así se cumpliría lo que llamamos la ecuación fundamental del patrimonio. Lo que hemos anotado en el debe es igual a lo que hemos anotado en el haber. Cuando nosotros contabilizamos, hacemos anotaciones en diferentes libros contables, ¿vale? Estos libros lo que contienen es toda la información sobre los hechos contables que se han producido, cuyo objetivo es poder realizar la valoración del patrimonio de la empresa y de los resultados, siempre respetando la imagen fiel de la empresa. Es decir, que los terceros que vayan a tomar decisiones en la empresa, pues analizando las cuentas contables, tengan una imagen fiable de cuál es la situación económico-financiera de la empresa. ¿En qué libros hacemos las anotaciones? Pues se hacen en 2 libros, el libro diario y el libro mayor. El libro diario está compuesto por conjunto de asientos. Siempre tendrán una fecha, aunque aquí no lo hemos puesto, siempre cada asiento tendrá una fecha, ¿vale? En la que vamos a hacer las anotaciones contables y aparecerán ordenados por fecha en nuestro libro. Por lo tanto, siempre en un libro diario aparecerán primero los asientos de enero, después los de febrero, etc. A medida que vamos haciendo estos asientos en el libro diario, posteriormente haremos una transacción de cada uno de los movimientos que hemos hecho a cada una de las cuentas. Es decir, en el mayor de cuentas de compra de mercaderías habrá una anotación del asiento 1, en el mayor de cuentas de la cuenta Hacienda Pública IVA soportado habrá una anotación del asiento 1 y en el mayor de cuentas de la cuenta 572 caja habrá también otra anotación. Por lo tanto, decimos que el libro diario es un libro en el que se registran cronológicamente de manera diaria todas las anotaciones de naturaleza económica de la empresa. Que estas transacciones se anotan mediante cargos, que son anotaciones en el debe, y abonos, que son anotaciones en el haber, ¿vale? Las cuentas intervienen siempre en lo que llamamos el principio de partida doble, es decir, la suma del debe siempre tiene que ser igual a la suma del haber. Después tenemos, ¿cómo se elabora ese libro diario? Pues nos dicen, se efectúan movimientos y saldos acumulados de cada cuenta y estos movimientos se anotan en lo que llamamos el libro mayor. Es decir, la suma de los asientos diarios se va luego transfiriendo a cada uno de los saldos del libro mayor. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes cuentas. Tenemos un asiento en el que hemos dicho que compramos mercaderías, en este caso para ver si se cumplen los requisitos que hemos
que hemos señalado con anterioridad, vamos a utilizar una cuenta donde lo veamos más claro, que sea una cuenta de pasivo. Una cuenta de pasivo de proveedores. Este asiento contable del libro diario, ¿qué recoge? Pues lo que recoge el asiento contable del libro diario es que hemos comprado mercaderías pero no las hemos pagado. Dejamos a deber 1.210 euros a proveedores, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo nos aparecería esta información. Pues ya hacer un salto de página para que aparezca todo más claro. Tenemos estas anotaciones siguiendo el principio de partida doble, 2 anotaciones en el debe, 2 anotaciones en el haber. Vamos a pasarlas del libro diario al libro mayor de cuentas. Hemos dicho que el mayor de cuentas recoge los movimientos de cada una de las cuentas. En este caso, la cuenta de compra de mercaderías deberíamos de abrir su cuenta de mayor, que es estate de mayor con anotaciones en el debe y en el haber. Como la anotación se ha hecho en el debe, en el libro mayor se anotará en el debe. Como solamente tiene una anotación, el saldo es deudor. La suma de todos los saldos son deudores, puesto que no hay ninguna anotación en el haber. En la cuenta de Hacienda Pública IVA soportado nos pasa lo mismo. Trasladamos del asiento 1 la anotación de 210 euros al mayor de cuentas. Es una anotación en el debe, por lo tanto, el saldo que tiene es un saldo deudor. No hay ninguna anotación en el haber. Cuando nosotros tenemos la cuenta de proveedores porque hemos decidido que lo que estamos contabilizando es que no hemos pagado la compra y por lo tanto le hemos dejado de ver, utilizamos una cuenta de pasivo. En este caso la 400 de pasivo no corriente. Y hacemos una anotación en el haber. Como hemos trasladado del diario al mayor, pues la anotación estaba en el haber en el diario y en el haber en el mayor. En este caso tiene saldo acreedor. Vamos a ver si esto cumple esas relaciones o esos movimientos que habíamos hecho en nuestro cuadro resumen de las cuentas. Habíamos dicho en el cuadro resumen de la cuenta que una cuenta de activo se anotan en el debe las anotaciones iniciales. Pues efectivamente la anotación inicial de la cuenta Hacienda Pública IVA soportado está en el debe. También dice que se anotan las anotaciones iniciales del pasivo en el haber. Pues efectivamente la cuenta de proveedores, que es una cuenta de haber, vemos que cumple esta norma porque hemos hecho la anotación en el haber. Si nos fijamos, una cuenta de activo va a tener siempre saldo deudor o 0 y una cuenta de pasivo va a tener siempre saldo acreedor o 0. Por último vamos a hablar de la normalización contable. Bueno, la normalización siempre consiste en la aplicación de una norma o una técnica a un determinado hecho que se produce y que lo que pretendemos es que siempre las anotaciones sean idénticas. A hechos similares, anotaciones idénticas. ¿Vale? ¿Cómo hablamos de normalizar? Pues hablamos de establecer unos procedimientos y normas contables de uso común en todas las empresas. Pensemos que lo importante de la contabilidad es que sea comparable y comprensible y fiable. Es decir, que una empresa pueda ser comparada con otra empresa y la única manera de que los dos contabilidades sean comparables es que vayamos utilizando las mismas normas y las mismas técnicas y procedimientos a la hora de contabilizar. Por eso, a lo largo de la historia ha habido diferentes planes generales de contabilidad cuyo objetivo es establecer esos criterios de normalización. En el año 90 estaba un Real Decreto 1643 que aprobaba el Plan General de Contabilidad del año 90. Hubo una modificación posteriormente en el año 2007 con el Real Decreto 1514. ¿Qué objetivos tienen? Pues adecuarse a la Unión Europea. El primer Plan General Contable transformaba las normas anteriores y las homologaba a Europa y este Plan General Contable avanza en la normalización contable europea. El objetivo es que las empresas, cuando se comparan Productos Interior Bruto de diferentes empresas y producción y Producto Interior Bruto de diferentes naciones, esos hechos sean comparables porque a la hora de determinar esos valores hayamos utilizado las mismas técnicas. Ese es el objetivo de normalizar algo. Bueno, pues con este vídeo acabamos este apartado de los libros contables y los diferentes procedimientos de anotación en el debe y en el haber.